Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Capítulo 2. Caos y chispas vuelan cuando se encuentra un arco. Al día siguiente del pequeño acto secreto de Ozpin, el supervisor de Beacon experimentó una extraña y curiosa sensación. El hombre que se alzaba sobre la torre más alta de Beacon observaba atentamente a todos los que se encontraban bajo él, en su vida diaria. La perplejidad y la curiosidad se reflejaban en su rostro mientras observaba, presentía e incluso oía lo que ocurría ese día. Colgando los pies sobre el borde, cerró los ojos. Inclinó la cabeza hacia las nubes y se concentró en los sonidos del viento que pasaba y en lo que soplaba en sus oídos, permitiéndole sentir todo a su alrededor. Este tal Ozma, qué suerte tiene de que sus subordinados se tragaran esa tontería de las alarmas que se activan en su pequeño sótano. Pero, ¿por qué no puedo ver todo lo que tiene en la cabeza? Se dijo a sí mismo mientras evitaba que sus pies se tambalearan sobre el borde de la torre. Se puso de pie y caminó mientras se agarraba a la punta del techo y giraba. Una y otra vez, tarareando y mirando al cielo, disfrutando de lo que había aprendido y seguía aprendiendo sobre esta era en la que ahora se encontraba. Tiene que ver con esos idiotas, ese tipo prácticamente apesta a su magia y al aura que cree para ellos. Me pregunto si, no. Al parecer, ese imbécil reencarnado tiene esposa y 4 hijas que puedo sentir esparcidas por el mundo. Aunque si se hubiera reencarnado una y otra vez, probablemente habría sido mujer y también habría follado con hombres. Detuvo su giro mientras caminaba hacia el borde y enganchó los pies al girar, quedando colgado del borde. Colgando, con el pelo y el abrigo cayéndole encima, observaba a los estudiantes que entraban y salían de los edificios, señalando a algunos con el dedo y haciendo pequeños ruidos de van con los labios. Bueno, lo que sea que haya pasado con sus primeras muertes y divorcios, definitivamente cambió este mundo a algo interesante, como mínimo. Digo, tenemos armas increíbles, aunque la mitad del tiempo parezcan imprácticas o complicadas. Ah. Pero esos dos tienen algunas interesantes. Dijo mientras miraba hacia abajo y veía a un equipo de 4 caminando hacia los Bullets. Se fijó especialmente en una chica a la moda con un pasador y unas gafas de sol geniales. Colgando su bolso al hombro, guiaba a su equipo hacia adelante. Mientras tanto, un nervioso y, me atrevería a decir, inocente y seductor conejo fauno le suplicaba a la chica que no hiciera ninguna locura mientras ajustaba la correa de lo que parecía una bolsa para cámara. Una mini pistola como bolso de diseñador y una cámara de imitación, qué lástima que tenga sus límites. Pero bueno, la humanidad siempre lucha por progresar. ¿Pero qué le preocupa a ese conejito? Sacó unos binoculares del bolsillo de su abrigo de la nada, miró al equipo que subía al bulead y los observó partir, a pesar del armazón de acero de su vehículo. Oh. Alguien está enamorado de alguien. Quizás pueda hacer de casamentero mientras estoy aquí atrapado hasta que pueda hablar con ese capullo de Ozma. Pero por ahora, ¿qué tiene este lugar para comer? Dijo el hombre mientras desenganchaba las piernas de la cornisa y se caía de la torre por unos segundos antes de quedar boca abajo. Ya no caía desde tan alto como ahora, sino que caminaba por los pasillos de Beacon entre el desorden de estudiantes y multitudes. Sin molestarlo en absoluto, ya que aparentemente lo atravesaban mientras se dirigía a la cafetería. Observaba a su alrededor y veía a muchos estudiantes disfrutando y comiendo. No tiene tan mala pinta. Pero puedo mejorarlo mientras comen, sí. Un momento. ¿Es eso lo que creo sentir? Hizo una pausa para cruzar las filas y entrar en la cocina. Miró a su alrededor y abrió los ojos con una alegría traviesa al sentir y ver la presencia de una niña pequeña de ojos plateados. Entre ella había otra que le llamó la atención. Muchísimo interés en observar. Porque en aquella mesa desordenada alrededor de la cual estaban todos sentados, había un chico rubio de ojos azules, cuya aura le resultaba tan familiar que no comprendería por qué. Hasta que vio la espada del chico apoyada en su cadera mientras comían. Oh. Un ojo plateado y un arcano. Jojo. No he visto a ninguno de sus clanes desde que los creé y ayudé, cuando aún estaban estableciendo los reinos. Me pregunto un momento. Se detuvo antes de acercarse a la mesa y miró con lascivia a la chica y al chico.
Olfateó el aire y miró a su alrededor. Ese olor, y este hedor a maldiciones que flota por ahí. La maldición viene de ese arcano, espera, no, ahora se llaman arcos por lo que observo en la mente y el alma de ese chico. Pero este hedor a rocío y cenizas significa un espíritu. Murmuró mientras miraba hacia arriba y observaba el aire abierto que lo rodeaba. Escúchame. Más te vale que te presentes ahora mismo antes de que pueda arrasar este lugar con todos estos mocosos. Y ni te molestes en ignorarme, sé con certeza que estás ligado a uno de estos niños. Así que sal y explica por qué un espíritu como tú está aquí en lugar de la otra vida que yo creé, o te enviaré a ti y a tu ancla a las profundidades del infierno que yo creé. Solo se oía el silencio y el parloteo de los estudiantes a su alrededor mientras apretaba los dientes. Gruñía mientras su cuerpo emitía un aura azul grisácea a su alrededor. Levantó una mano por encima de la cabeza, canalizando su aura para crear una gran bola que crecía lentamente. El resultado de esta presión y aura no fue detectado físicamente por los estudiantes ni por ningún miembro del personal. Sin embargo, era evidente que la presión de él estaba causando lo que todos creyeron que era el inicio de un terremoto. Algunos adolescentes en la sala entraron en pánico y buscaron refugio cuando las ventanas de la cafetería comenzaron a agrietarse, creando formas similares a telarañas. Alto. Alto. Hablaré. Déjenlos en paz. Sus ojos se abrieron de par en par al oír la voz de una mujer que le rogaba que detuviera sus acciones. Su aura se dispersó al darse la vuelta para encarar la figura parpadeante que finalmente apareció ante él. Llevaba una capa blanca con capucha y un interior rojo. Tenía la piel pálida y vestía ropa oscura, como una falda negra que le llegaba hasta la mitad del muslo y medias gris claro. Botas negras con suelas rojas. Llevaba una camisa roja sin mangas con cuello alto, abotonada, y un corsé negro. Había varias cosas que le llamaron la atención en su apariencia. Una de ellas era que tenía la misma complexión y tez que la chica que había visto antes. Su atuendo era demasiado oscuro y rojo, y la capa blanca parecía darle un aire más de fantasma o misterio que de otra cosa. Su forma de vestir, sinceramente, le hacía pensar si le gustaba el BDSM y era un poco exhibicionista, pues llevaba la blusa un poco desabrochada para mostrar un poco de escote. Y entonces, lo que lo recompuso todo, y en un milisegundo de verla absorber información de su alma y aparecer ante él, fueron sus ojos plateados mirándolo fijamente a los suyos color avellana. Summer. Jodida. Rose. Ahora todo tiene sentido porque sigues cerca de tu hija incluso después de tu muerte. Aunque esto, lo que ahora sé de ti hace que sea aún más irritante no destrozar este lugar y matar a Ospin. Ese es su nombre actual, ¿verdad? ¿Quién eres y por qué pretendes hacerle daño a Beak? Antes que nada, ya basta de ese parpadeo constante. ¿Qué pasa con los espíritus y el parpadeo de sus vínculos aquí y luego en el más allá? Quietos. Le espetó mientras le daba un golpecito en la frente. La envió volando por la habitación y atravesó las ventanas mientras los demás estudiantes se calmaban y almorzaban con cautela. Esperó unos segundos antes de atacarlo, desenvainó su arma y la transformó en una gran hacha dorada. La atacó con la esperanza de dañarlo. Para su horror, simplemente lo atravesó y no pudo detenerse. Su arma se dirigía hacia un joven de aspecto inocente, de cabello castaño rapado y armadura gris. Oh, relájate, cachorro. Ya estás muerto. Tu pequeño juguete no les haría ningún daño. ¿Lo ves? Dijo el hombre mientras agarraba a Summer por la parte trasera de la capucha. La obligó a entrar y salir del cuerpo del hombre e incluso usó su propia arma para acuchillar y masacrar al pobre chico. Solo para ver que, efectivamente, su arma y ella misma los atravesaban. ¿Qué me hiciste? He solucionado ese molesto problema que los espíritus, como tú, tienen de vez en cuando al estar ligados a los vivos estando muertos. Lo viste tú mismo, ¿verdad? Tu propio cuerpo titilando y desvaneciéndose, pero aún conservas esa sensación de conciencia al observar a tus hijas. Preguntó, ganándose un asentimiento de la mujer mientras le tocaba la frente. Bueno, agradéceme por solucionar ese problema. Habría sido molesto hablar contigo si estuvieras entrando y saliendo de este plano.
Y no quiero molestarme en cambiar de plano para continuar nuestra conversación. Ahora, ¿podrías decirme por qué no te has ido todavía? Yo solo, no quería dejar a mis bebés. Ruby, sí. Tu hija biológica y tu hijastra. Ha conquistado tu vista y aún es bastante joven aquí comparada con todos los demás. Entiendo por qué estás atada a este mundo, y sobre todo lo imprudente e irresponsable que es tu hijastra, y lo sigue siendo, dijo el hombre antes de dejar de observar a los hijos de Summer y sus amigos, girándose para mirar a la mujer con una mirada apagada. Honestamente, deberías considerarte afortunado de haber escapado a tus decisiones del más allá. ¿Por qué? Lo dices como si me hubieran mandado al infierno. Claro que sí. De hecho, considerando lo que les hiciste a esas pobres chicas esa noche con Raven, habrías acabado en el infierno, dijo, haciendo que Summer abriera los ojos de par en par y lo viera girarse para encarar a sus hijos. Aunque, sinceramente, no puedo culparte al 100% por eso. Otra parte de la culpa es que Ozpin te haya inculpado por sus advertencias y por haber instalado sin querer ese miedo y esa paranoia en tu cabeza. Y dado que eso desencadenó tantas peleas y guerras, es natural en la humanidad misma. Se sació mientras se sentaba en el aire sobre los equipos Ruby y JNPR, mirando a Summer, que seguía sus pasos y luchaba por sentarse a su lado sin que sus brazos se movieran ni se aferraran a él. Ya te acostumbrarás. Deja de agitarte como tu hija cuando tropieza y se cae. ¿Qué eres exactamente? ¿Cómo es que pudiste arreglarme y conocer mi pasado y a mis chicas? Preguntó Summer mientras los miraba. El hombre tarareaba para sí mismo mientras miraba al techo de la cafetería antes de girarse para mirarla con una ceja levantada. Dudo mucho que me creas de todos modos. He visto a gente ser controlada por Grimm. Y aprendí en mi vida que había una mujer que controlaba a Grimm. Pruébame, replicó Summer mirándolo con una sonrisa burlona. Para luego cambiar a una mirada de pánico mientras se aferraba a él al ver oscuridad. Solo para ver que, debajo de ella, estaba todo Remnant. Y al mirar a su alrededor, vio las estrellas ahora cerca de ella. Junto con el sol y la luna destrozada mientras sonreía con suficiencia y movía los dedos. Haciendo cometas que los sobrevolaban en el espacio, moviéndose tan rápido que dejaban rastros. Podría decirse que lo he creado todo con un solo pensamiento. Las estrellas, los planetas, Remnant, la idea misma de civilización y evolución, e incluso la idea de lo que ustedes llaman creatividad y evolución. ¿De qué otra manera pudieron crear cosas como el entretenimiento y la existencia de Fauno? Espera, ustedes son los hermanos del mundo. Ja 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 ja. Ni hablar. Gritó, sobresaltando a Summer y provocando que lo soltara por instinto. Gritaba mientras flotaba dando volteretas cuando él la detuvo agarrándole la pierna. La hizo soltar un chillido mientras se bajaba la falda y se envolvía las piernas con la capa lo mejor que pudo. Esas creaciones mías, imbéciles e idiotas, podrían haber sido consideradas dioses de tu mundo. Pero, mujer, yo soy el creador de esos dos imbéciles. No soy solo un dios por encima del dios de tu mundo. Soltando la pierna de Summer, aplaudió, pues era demasiado cegador para que ella lo viera. Al abrir los ojos, se encontraba en un lugar completamente blanco y vacío. Ni siquiera veía al hombre que le hablaba. Flotó con calma para buscarlo, solo para darse la vuelta y verlo erguido. Mucho más alto de lo que ella creía posible, pues parecía cargar con todo el espacio, muchas galaxias y planetas en una sola mano. Soy el creador no solo de este universo, sino de muchos más. Tú, lo creaste todo. Chilló Summer. Parpadeó y retrocedió de un salto cuando el hombre apareció de nuevo frente a ella. Se dio cuenta de que habían vuelto a la cafetería de Beacon. Miró a su alrededor y dejó escapar un suspiro al ver que sus hijos estaban bien y charlaban alegremente con sus amigos. Para ser más específico, soy lo que podríamos llamar una creadora caótica de realidades. Ah, pero supongo que quieres un nombre. Dudo que lo entiendas o quizás lo destroces, pero me llamo Web Tactics. Y si creías que saber de Salem era increíble, entonces te espera un viaje conmigo, señorita Reaper. ¿Táctica Web? Preguntó Summer, provocando que el ahora conocido creador suspirara y negara con la cabeza divertido mientras acariciaba y alborotaba el cabello de la mujer.
riendo mientras ella le gritaba que parara y tapándose la boca con las manos al darse cuenta de a quién le gritaba. Ya me lo imaginaba. Hoy en día tienen una extraña costumbre de nombrar los colores. No sé por qué, pero probablemente les eche la culpa a esos dos idiotas y a Ozpin. Para simplificarles las cosas, llámenme Kadota. O Dota. Corto y fácil de aprender y entender, ¿no? Bueno, Dota. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Cómo es que estás destinada al infierno? ¿O por qué estoy aquí y no voy a causar problemas ni a irme de aquí? Preguntó Kadota mientras descendía flotando y convocaba una mesa y sillas. Sacó una para que ella se sentara mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa y aparecieron 2 latas de refresco frías. Summer parpadeó confundida, sin comprender cómo lo había hecho, pero se sentó en el asiento libre y echó un vistazo a la bebida que tenía delante. La abrió mientras lo veía beberla y la rellenó hasta el borde mientras él la miraba. ¿No te gustan los refrescos? ¿Prefieres la cerveza? No, está bien. Es que, bueno, ya te diste cuenta de lo que iba a preguntar antes de que pudiera decirlo. Elemental, mi querida Summer. Siendo alguien que crea nuevos mundos y civilizaciones, sueles tener poderes inimaginables, incluso para aquellos lo suficientemente locos como para imaginar tal poder, dijo Kadota, con los dedos crujiendo con llamas y chispas de aura antes de apagarlos y señalarla. Pero también, en mis eones creando vida y viviendo entre ellos, puedo leer rostros. Entonces, ¿cuál quieres conocer primero? Bueno, quiero saber por qué estás aquí y me ayudaste. ¿Y por qué te interesaste tanto en mi hija y sus amigas? Dijo Summer, tomando un pequeño sorbo de su lata mientras Kadota se reclinaba en su silla y sonreía. Mira, señorita Rose, lo que les falta en su era actual es la verdadera historia de su pueblo. Y no me refiero solo a usted y a su clan de los ojos plateados. Sí, me oyó, mucho antes de que todos ustedes llegaran a este poder conocido como aura, este mundo estaba compuesto de ser uno con la magia, explicó Kadota, con una expresión algo escéptica. Créeme, querida, no es broma ni truco. La magia fue la base para que todos ustedes tengan aura hasta nuestros días. Piénsalo como la evolución. Con el tiempo, una especie tendrá que verse obligada a evolucionar o, con el tiempo, adaptarse y cambiar sus cuerpos para dar el siguiente paso en esta etapa de la vida. ¿Y qué? Ruby y yo somos mágicos en cierto sentido. Sí, claro. Y a decir verdad, estuve presente cuando tu pequeño clan empezaba a formarse y a establecerse en este mundo. Oh, deberías haberlos visto a todos, en pánico y a tientas como tu hija por el poder y lo incontrolables que eran con esos ojos. Tuve que dedicarles bastante tiempo a enseñarles a usarlo. Entonces, nosotras, o en este caso, Ruby, siendo una descendiente viva de nuestro aparente clan, ¿es lo que te atrae? Preguntó Summer, encontrando extraña la idea de que formara parte de un clan. Sí y no. Aunque me alegré de verlos vivos, me interesaba más su enorme enamoramiento por el chico Ark de allá. Kadota rió disimuladamente mientras señalaba hacia donde Ruby se reía nerviosamente al ver cómo la chica Nora lo abrazaba con una llave de cabeza y le decía promesas de panqueques. PFFFFFFT sonriendo ante esta reacción, Kadota se alegró de haberle dado esa bebida. Además de chasquear los dedos, el refresco escupido terminó siendo real y empapó al pobre chico castaño rapado con armadura de antes. Riéndose disimuladamente de la cara de Summer y la mirada confundida y enfadada del chico. ¿Qué? ¿Me mientes? ¿Qué? Vamos, Reaper, ¿de verdad que no te diste cuenta de que está enamorada del chico Ark? Llevo aquí menos de un día y vi lo que tú no has podido ver desde tu muerte. Estaba parpadeando y no podía comunicarme con mis hijos. Dios mío, el primer flechazo de mi bebé. Jan. Escuche, jovencita, no puede. Solo en sus sueños pueden, si te esfuerzas lo suficiente, dijo Kadota, aunque era evidente que no estaba escuchando. Más te vale ayudar a tu hermana en sus primeros pasos en el amor. No te atrevas a ser sobreprotectora y arruinar esto. Y entonces ayúdame con este tipo, gritó, señalando a Kadota mientras él ponía los ojos en blanco y las hacía flotar hacia sus hijas.
que Tai y Crow no estén siendo sobreprotectores con los pasos de Ruby hacia su crecimiento. Oh, sí. Está claro como el agua que sobreprotegen a tu pequeña parca. La interrumpió mientras Summer gritaba e intentaba pellizcarle las orejas a Jan. Aunque le molestaba cada vez más que sus brazos y manos la atravesaran sin parar. Se agitaba y gritaba hasta cansarse y volverse hacia él enfadada. Haz algo. Una madre pidiéndole a un desconocido que le dé una bofetada a su hijo idiota. Qué forma de criar a un niño, pero no. Además, con ese chico Ark y su pasado familiar, no tienes de qué preocuparte. Mira cómo tu hijo lo está apartando y soltándolo de esa llave de cabeza. Dijo Kadota, calmando la ira de Summer mientras miraba y arrullaba al ver a Ruby acariciando y frotando la espalda de Jaune y sentándose a su lado. Verás, un dato curioso sobre los Arks, o como los llamé originalmente arcanos, es que suelen ser románticos empedernidos. Ya sea encantando a sus seres queridos y teniendo matrimonios felices, o siendo encantadores sin querer y conquistando el corazón de muchos. Por eso no me sorprende que sigan vivos. Así que Ruby tiene la oportunidad de experimentar su primer amor. Y con un chico tan bueno como él. ¿Sí? Que ninguna de las dos le arruine esto, Jan, o te perseguiré en sueños y, de alguna manera, les contaré a tus amigas las cosas vergonzosas que hacías de pequeña. Gruñó Summer mientras miraba lascivamente a Jan y se crujía los nudillos. Sí, lo hace. Es una de las cosas que más me intrigan del chico. Pero hay algo que me intriga mucho y lo noté en cuanto lo vi, dijo Kadota mientras Summer ladeaba la cabeza y miraba con preocupación a los dos adolescentes sentados juntos. ¿Está enfermo? No, bueno. O sea, hubo algo en su nacimiento, pero no lo diré. Lo curioso es que veo que es hábil y bueno en el combate gracias al entrenamiento. Pero la verdad es que su padre es un imbécil y no lo entrenó para nada. Jaune tuvo que luchar, esforzarse, recibir algunos golpes y lanzarse para llegar a donde está ahora, dijo Kadota, mirando con lascivia la espada que llevaba en la cadera. Y la razón detrás de eso es esta maldita espada y su historia. Espera, si recuerdo bien a los Arks de cuando yo vivía, ¿no eran su padre Nicholas Ark y su madre Artoria? ¿Cómo? Recuerdo que no paraba de decir que si se casaban, tendrían un ejército de futuros cazadores juntos y que quizá nuestros hijos estarían en el mismo equipo. Son tan amables. No entiendo cómo pudo descuidar y negarse a entrenar a un hijo suyo. Dijo Summer, sorprendida al oír que algunos de sus amigos cercanos descuidaban a su hijo, lo que le hizo recordar algunos de sus propios sentimientos y problemas al mirar a Ruby y Jan. Mira, lo que tú sabes es diferente de lo que yo sé y de lo que puedo saber. Tienes razón, no son padres negligentes. Pero eso no significa que la paranoia y el miedo no puedan volverlos sobreprotectores o malos padres y descuidar el sueño de sus hijos por preocupación. Pero lo que sí sé es que no es solo culpa suya. ¿Ves esa espada junto a su cadera? Sí, esa es la vieja espada de Nicholas. Mencionó que, su padre, el abuelo de su padre y demás la usaron durante toda la gran guerra de los remanentes. Bueno, y esto es todo lo que voy a decir sobre el pasado de ese chico por ahora, pero hay una razón por la que tan pocos hombres Ark viven mucho tiempo y siguen siendo lo que llaman cazadores. Esa espada está maldita, dijo Kadota, señalando la espada y chasqueando los dedos. Mostrándole a Summer en la palma de la mano una pequeña réplica de la espada flotando y luego lo que parecían ser objetos extraños flotando a su alrededor. Uno de ellos era una lámpara, una corona, un bastón y luego una espada que parecía más detallada que la de los arcos. Todos flotaban a su alrededor, pero el que parecía un bastón se parecía más a él. Antes de que diga nada más, ¿te habló Ozpin alguna vez, cuando vivías, sobre estas cosas llamadas reliquias? Preguntó Kadota mientras Summer asentía. Esto lo hizo respirar hondo y se secó la frente. Bien, para simplificar y abreviar la explicación. Si bien es cierto que en la historia del Ark esa espada fue forjada por algunos de los mejores herreros de su familia en aquel entonces, uno de ellos tenía conexiones con Atlas y conocía el secreto del origen de su ciudad. Así que ese Ark en particular suplicó y obtuvo permiso para acceder a la reliquia de la creación, y se le concedió una solicitud. ¿Y adivinas cuál era? Era para que la espada y el escudo fueran irrompibles.
Una espada mejorada con la reliquia para poder cortar cualquier cosa y un escudo tan fuerte y estudiado para bloquear cualquier ataque, capaz de combinar ambos. Y adivina quién usó esa nueva espada mejorada después de obtener ese deseo y bendición para luchar por su reino. ¿Su abuelo, será por la sangre derramada que su familia fue maldecida? Preguntó Summer preocupada. No. Verás, su tatarabuelo no era tan tonto como para pedir un deseo de crear algo. Era honesto y específico con lo que quería. Pero siempre hay un precio. Pedir un arma tiene su filo. En cuanto tomó las armas, iba a morir de forma terrible, dijo Kadota, sin poder evitar golpear la mesa. Sin querer, manifestó su cuerpo para volverse físico. Oyó las exclamaciones de asombro y los gritos de sorpresa de los estudiantes al ver cómo el edificio temblaba de nuevo por el golpe de su puño contra la mesa. Con los ojos abiertos, retiró la mano y aplaudió, dejando atónitos a los estudiantes, que gemían y negaban con la cabeza. ¿Qué fue eso? Te acaban de ver. Ruby y Yang. No. No lo hicieron. Solo me vieron. Mierda, no quise que pasara eso. Malditas decisiones idiotas que me enfurecieron. Pero así son algunos ARCs. En este universo y en los demás. Y si te preocupan los estudiantes, están bien. Solo los aturdí un poco al pensar que el temblor era la réplica de un terremoto, dijo Kadota mientras Summer relajaba los hombros antes de volverse repentinamente hacia él e inclinar la cabeza confundida. Espera, ¿otros arcos? ¿En otros universos? ¿Sí? Maldita sea, olvidé que tu universo no es tan avanzado tecnológicamente como algunos de ellos. Quizás debería ver si puedo observar a algunos mientras estoy atrapado aquí, murmuró Kadota. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Nada. Mira, te lo pongo fácil. Si el concepto de universo existe para ti, y por lo que viste de lo que fui capaz de hacer antes, entonces la idea de un solo universo es una mentira. Hay múltiples universos, con múltiples variantes de ARC. Tus hijas, sus amigos, tú, etc. Cada uno es diferente y, a veces, similar a los demás, en mayor o menor medida. Son esas enormes galaxias. ¿Podríamos ver alguna? Preguntó Summer con esperanza mientras Kadota apartaba la cara para no acercarse. Le parecía extraño y muy parecido a cómo su propia hija se comportaba como un perro mendigando, mientras ponía los ojos en blanco. Quizás más tarde, si logro aclarar algunas cosas y analizarlas. Pero por ahora, propongo que nos tomemos un tiempo y disfrutemos del espectáculo de tus hijas haciendo el ridículo delante de Ark. Y permíteme ver algunas cosas sobre él y cualquier otra chica a la que haya cautivado ahora, o quizás más tarde. Dijo mientras se ponía las manos sobre la cabeza y se dejaba caer hacia atrás. Flotando en el aire, sentado en una tumbona con palomitas, mientras Summer también estaba en una. Será mejor que ya no le arruine las cosas. Espera, ¿crees que era Jaune? ¿Se dejó seducir por él? Dijo Summer con ansiedad en su voz, algo intrigada por la idea de que sus hijas estuvieran enamoradas del mismo chico. Te encantan las historias románticas, ¿verdad? No, si acaso, es un poco provocadora con él. Aunque sigue sin dejar que se enfade por haberle vomitado en los zapatos el primer día. TSK, los problemas con su madre sí que pueden guardar rencor, pero ella espera que los demás simplemente la perdonen y la olviden, dijo Kadota mientras comía palomitas y veía a otros estudiantes acercarse a su mesa, sonriendo. Le dio un codazo a Summer para que la observara mientras miraba lascivamente a Jan. Presionó 2 dedos contra su cabeza y extendió un brazo hacia su hija rubia con la esperanza de enviarle alguna señal o mensaje. Casi se cae al suelo al ver a Ruby abrazando a Jaune y escondiéndose de los demás estudiantes. ¿Qué me perdí? SHHH. ¡Qué buena cosa! Mira, al parecer el otro día Jaune estaba dando un tour y les ofreció a estas chicas y a los 2 chicos llamados Bolin y Nolan un buen palacio para comer que conoce muy bien. Ese tal Nolan les está dando las gracias a él y a las chicas. El equipo Ndgo está pidiendo información para reservar ese lugar. ¡Ay! Ya las está conquistando. Y vamos, Ruby. Se ve linda y adorable, pero tienes que aprender a socializar, jovencita. Oh, espera, ¿qué dicen las chicas?
¿Y por qué esa chica pálida parece tan molesta como la pelirroja de la coleta? No oigo mucho con toda esta charla de fondo. Maldita sea, fue mi error. Supongo que cuando me enojé, deshice lo que te había preparado. Pero en resumen, las chicas están un poco coqueteando y siendo directas con él sobre unirse a ellas para que les dé un tour por Vale. Pero esa de la coleta, pirra, está poniendo excusas. Y la pálida es la primera amiga y compañera de tu hija aquí en Beacon. Ella es, su amiga. Weiss-Schnee. Y vaya. Actúa como una princesa de hielo, pero para mí es un libro abierto como las demás. Es bastante gracioso, la verdad. ¿Conoces la frase tsundere? Preguntó mientras los ojos de Summer se abrían de alegría al aplaudir una y otra vez. De ninguna manera. Existen. Es una de ellas. Ah. ¡Qué adorable! Oh. ¿Es Jaune? ¿Sí? La pobre no puede expresar sus sentimientos lo suficiente y los oculta tras un muro de rechazos gélidos y verdades duras para el pobre chico. Al menos no le guarda rencor, considerando que al principio seguía el consejo de su padre. Kadota puso los ojos en blanco y gruñó al oír el consejo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Uf. ¿En serio? Su consejo, precisamente. ¿Por qué Artoria no? En realidad, da igual. Probablemente lo protegería de cualquier otra chica. Tallaría lo mismo con nuestras hijas de pequeñas. Summer gimió mientras se frotaba los ojos y gruñía ante el hecho de que su amigo Nicholas fuera terrible dando consejos románticos, y que Artoria siempre protegiera a su bebé. Sobre todo porque había tenido tantas hijas antes de Jaune. Entonces, ¿vamos a cuidar a mis hijos mientras tú cuidas a Jaune? ¿Qué hacemos con el sueño? ¿Podemos siquiera dormir? Claro que sí, pero no solo voy a vigilarlo. Tengo algunas cosas que quiero revisar en Vale, dijo Kadota mientras giraba la muñeca, pues ya estaban en uno de los dormitorios. Al mirar a su alrededor, Summer vio que seguía siendo el dormitorio de Beacon y extendió la mano hacia la puerta. Sorprendida de poder tocarla y sentirla, giró el pomo y salió. Observó que los pasillos estaban vacíos, pero que la puerta por la que entró estaba mal colocada. No tenía marco y parecía mimetizada con las paredes. Se apartó de la puerta e intentó entrar en uno de los otros dormitorios, pero no pudo tocar los pomos. ¿Eh? ¿Por qué pude abrir esa puerta pero no estas? Murmuró mientras asomaba la cabeza y observaba la habitación. Desconcertada por cómo estaban dispuestas las camas como literas. Muy descuidadas, y le preocupaba si quienes vivían en ese dormitorio se irían a dormir sin problemas. Vi un juego de literas atadas con cuerdas al techo y otro apilado, uno encima del otro, con una pila de libros en cada poste como único soporte y estabilidad para equilibrarlo. La mitad de las camas estaban desordenadas y deshechas, y vi montones de frascos de polvo y libros esparcidos por la habitación. Espera, conozco esa cama desordenada. Debe ser la habitación del equipo de Jan y Ruby. Bueno, al menos Ruby es lo suficientemente responsable como para hacer su cama, dijo Summer mientras entraba en la habitación. Miró a su alrededor y se acercó a la cama de su hija menor. Dio unas palmaditas en la almohada, pero su mano la atravesó hasta que oyó un leve crujido. ¿Eh? Increíble, esconde galletas y dulces en la cama. Deberías tener suerte y agradecer que al menos los guarde en bolsas y no los deje a la intemperie. Cruzó la habitación volando, sorprendida, al ver a Kadota detrás de ella. Descansaba y se recostaba sobre la cama de su hija mientras él apartaba las almohadas, sacaba una galleta de la bolsa grande con cierre y se la comía. Parpadeó un par de veces mientras lo miraba con enojo y las manos en las caderas. ¿Cómo puedes soportarlos y evitar las galletas de mi hija? Puedo tocarlos porque, a diferencia de ti, no estoy muerto. Aunque ven y siéntate un segundo, dijo, sentándose al borde de la cama. Se acercó a él con palmaditas mientras Summer se acercaba lo suficiente como para que la tirara sobre la cama en cuanto la agarró de la muñeca. Se revolcó sobre las sábanas mientras ella refunfuñaba y se incorporaba. ¿Para qué fue eso? ¿Eh? ¿Puedo tocarlo? Preguntó Summer conmocionada mientras palpaba y sentía las suaves telas de la almohada y las mantas sobre las que estaba sentada. Al levantar la vista, Kadota le metió una galleta en la boca mientras la sostenía y la sacudía. Y saborea también. De nada.
Pensé que al menos podrías interactuar con algunas cosas mientras compartimos piso. Además, puedes dejar notitas o ayudar a tus hijas y esas cosas sin que yo te vea haciendo el ridículo con ese gesto de la frente de antes. Summer hizo pucheros mientras comía la galleta y frunció el ceño, pero miró fijamente a Kadota cuando le levantó la mano. Pero esto va a requerir algunas reglas que debes seguir, ¿entiendes? Primero, intenta limitarte en cómo, con qué y con quién interactúas. Si no, esto probablemente asustará a algunos idiotas o hará que tus hijas piensen que están paranoicas. No lo harán, de hecho, puede que les asuste la idea de que les dejen notas. Yang le tiene pánico a los fantasmas y probablemente se burló de Ruby y le contó historias de fantasmas mientras yo no estaba. Summer odiaba admitirlo, pero podía ver a sus hijas aterrorizadas si ella era demasiado autoritaria al hablar o intentar conversar con ellas, ya que es un espíritu. Lo que nos lleva a otra cosa. Si quieres seguir tocando e interactuando con objetos y personas, tengo que vigilarte hasta que lo domines, dijo Kadota mientras sacaba un bolígrafo y una pizarra blanca de su abrigo, dibujaba algunas imágenes y las señalaba para explicarlas. Mira, como eres un espíritu y puedes interactuar con los vivos gracias a mí, tienes que tener cuidado al atravesar a la gente. Antes, podías atravesarle y no pasaba nada. Pero ahora que puedes interactuar, les dará escalofríos o, peor aún, podrás poseerlos temporalmente y eso va a ser un desastre. ¿Poseer? ¿Como si me apropiara de sus cuerpos? Exactamente. Y en tu caso es peor, ya que será como fusionar tu memoria y tu conciencia con alguien vivo. Y es un dolor de cabeza para mí y para quien lo posee. Será como si estuvieran pasando por algo peor y probablemente se les fuera la cabeza. Hasta que vea que le coges el truco a la transición, hizo una demostración mientras bajaba la vista hacia su cuerpo mientras Summer lo veía debilitarse y ahora ver a través de él antes de volverse. Intenta flotar por encima de cualquier persona y mantén las manos quietas. No te quedes dentro ni atravieses a nadie por más de 10 segundos. Bien, pero ¿por qué 10 segundos? Si creaste el universo y tienes todo este poder que mostraste antes, ¿por qué no puedes facilitarme el movimiento e interacción? Eso es precisamente lo que me guía y está relacionado con mi siguiente advertencia. En la medida de lo posible, y si pueden, eviten a Ozpin, dijo Kadota frunciendo el ceño al mencionar su nombre. Se bajó la camisa y le mostró a Summer una marca en el pecho, mitad morada y mitad amarilla, diseñada con la forma de un engranaje. No sé qué demonios hizo él o esos dos idiotas para desbloquear el sello que me mantuvo dormida y alejada durante tanto tiempo. Pero el resultado final de liberarme fue atarme a Remnant y limitar mis posibilidades. Y si pensabas que el espectáculo que te di lo era todo, eso es solo una fracción. Podría romperlo y ser libre, pero eso lo alertaría a él y a esos idiotas, y no quiero arriesgarme a que me vuelvan a sellar. Si eso fuera solo una fracción, y si los creaste, ¿no podrías derrotarlos fácilmente? Preguntó Summer mientras Kadota se cruzaba de brazos y levantaba una ceja. Podría, pero eso me arriesgaría a destruir este mundo y a todos sus habitantes. Y quizás la mitad de este universo si de verdad aprendieran a luchar contra mí, a diferencia de la última vez. No voy a arriesgarme a volar este lugar en el fuego cruzado cuando quiero ver lo que este chico Ark tiene preparado. Aunque sea en parte egoísta, gracias por al menos pensar en los demás, dijo Summer, ganándose otra mirada confundida de Kadota. En parte egoísta. Mujer, soy muchas cosas, pero no demasiado egoísta. También pensé que no verías a tus hijos. Además, probablemente seas la única persona que conozco que entiende mi extraño y caótico deseo de hacer de casamentera y ver cómo surge el romance entre Jaune y tu hija. Au. Eso y el hecho de que probablemente te deprimirías muchísimo si el mundo explotara. Y probablemente me suplicarías que lo arreglara o que te enviara. Así que también es para evitar ese problema. Aún así es bastante dulce. PFFT como sea. Ahora, acomódense. Dijo Kadota mientras flotaba hacia la pared del dormitorio de Ruby junto con Summer, quienes ya estaban en su dormitorio oculto. Chasqueando los dedos, Kadota hizo aparecer dos camas, algunos muebles y una alfombra en medio de la habitación. Al otro lado, sobre la cama, había cajas etiquetadas como cosas de Summer.
Ella se acercó a ellos y se giró para mirarlo. ¿Qué es todo esto? Pensé que al menos querrías decorar tu lado de la habitación a tu manera. Así que investigué un poco sobre tu pasado y conseguí réplicas o copias de tus cosas viejas de cuando estabas vivo, dijo Kadota mientras hacía un gesto con la mano como si disparara un arma. Mientras Summer revisaba sus pertenencias y repasaba algunas de las cosas que debía, apareció un televisor grande contra la pared, en el centro. Debajo había un armario con lo que parecían ser viejas cajas de VHS y DVD. Sonriendo para sí mismo, Kadota miró el control remoto que apareció en su mano y presionó el botón de encendido, solo para que el televisor emitiera estática. HMMO, debería tener esto colgado aquí para poder ver estas fotos cuando me duerma. Espera, ¿cómo puedo dormirme? Buzz, al menos puedo intentarlo. Aunque quizás debería colgar mi arma en la pared. Pero ¿dónde podría? Maldita sea el trabajo. Summer soltó un pequeño eep al girarse y vio a Kadota lanzando el control remoto al televisor. Golpeó la pantalla justo cuando comenzaba a fallar antes de que pronto mostrara las noticias sobre Vale. La presentadora era una mujer de cabello lila con un abrigo negro y una camisa morada oscura debajo. ¡Qué bien! Pensé que iba a tener que dispararle a la tele otra vez. Oye, Summer, ¿te animas a ver algo? Preguntó Kadota mientras la saludaba con una pistola en la mano. Se estremeció al verla apuntándola brevemente y vio a Kadota mirándola y riendo. Tranquilo, no te va a matar. Sin embargo, tienes el poder de hacer eso por sí solo. ¿Dónde? Tengo un espacio de almacenamiento donde puedo meter y guardar cosas. Era solo una Glock 34 al azar que tenía ahí que uso si me aburro o tengo que dispararle al televisor si no está calibrado correctamente para cualquier reino o universo al que viaje y quiera ver mis programas. Explicó mientras lanzaba el arma al aire a un lado. Summer observaba con curiosidad y fascinación cómo era absorbido por un pequeño portal en el aire. Y buscó a Kadota, quien sacó varias latas de bebidas y lo que parecían ser bocadillos y palomitas. Pateando hacia abajo y desde el suelo, apareció una pequeña mesa de centro. Él colocó los bocadillos encima y se giró hacia ella. Dio unas palmaditas al espacio junto a él y apareció otro puff como el que ocupaba en ese momento. Chasqueó los dedos. Con el control remoto de vuelta en sus manos, Summer se subió de inmediato al puff y agarró las primeras bolsas de dulces que vio. Kadota empezó a cambiar de canal hasta que se detuvo en uno. ¿Qué vamos a ver primero hoy? Te espera una sorpresa, y deberías estar contento de ser un espíritu. Porque no mucha gente de otros universos con una serie similar ha logrado terminar la mayoría de sus primeras temporadas de una sentada. Kadota sonrió al presionar el botón de volumen y luego sonrió al ver que la serie acababa de comenzar. Riqueza. Fama. Poder. El hombre que lo tenía todo en este mundo, el rey pirata, Gold Roger. El gran tesoro que dejó One Piece ha dado paso a una gran era. Es una época en la que los piratas ávidos zarpan, luchan y alcanzan la grandeza. La gran era de los piratas. Sus palabras impulsaron a innumerables hombres a hacerse a la mar. Y así, los hombres pusieron la mira en Grand Line, en busca de sus sueños. El mundo ha entrado en una gran era de los piratas.